La vida es un regalo que debes aprender a disfrutar día a día. Acompáñanos en Manual de Vida y aprende los principios que te harán vivir significativamente. Solo acá en Happy Radio. Inicia Manual de Vida. Hola, hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Estamos en este nuevo día, en una nueva y maravillosa oportunidad que el Señor nos brinda para que podamos juntos adorar su nombre maravilloso y también para analizar los principios maravillosos y eternos que vienen del poder de la palabra de Dios, el manual de vida que nosotros ciertamente queremos analizar, estudiar y recibir de la palabra de Dios para nuestro bien. Quiero recordar a cada uno de mis amigos y hermanos que nos sintonizan que estamos orando por usted, orando con usted, confiando en el Señor de que Él tiene cuidado de su vida y de todos los propósitos eternos que Él ya ha establecido para nuestro propósito, para nuestro bien, para que podamos caminar en esa maravillosa vida de bendición que Él ya ha trazado para cada uno de nosotros en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y hoy quiero compartir con usted una palabra que le he llamado ¿qué es la vida abundante? Estamos leyendo una palabra de Juan 10:10 que dice así: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Al leer esta palabra de Juan 10:10, el Señor Jesucristo hace una diferencia entre la obra de las tinieblas y dice: el ladrón viene para matar, robar y destruir. Esta es la tarea, la función que ejerce el mundo de las tinieblas en contra de cada uno de los seres humanos. Y hoy usted siempre debe tener presente que el ladrón, aquí en Juan 10:10, es la manera como Jesucristo habló del diablo y de los demonios. Vienen con el propósito de arrebatar lo que nos ha sido dado de parte de Dios. Pero Cristo dijo: yo he venido para que ustedes tengan vida y para que tengan esta vida en abundancia. Por lo tanto, cuando hablamos de vida abundante. Cuando hablamos de la vida cristiana, no estamos hablando de una especie de religión más de las millones que se dan en el mundo, sino que estamos hablando de Cristo, el poder para dar vida. Cristo, el único que puede darnos a nosotros vida abundante. Cuando nosotros permitimos que Él haga esa obra maravillosa y abundante en nuestra vida, podemos tener una vida que realmente sea conforme al propósito de Dios. De modo que cuando la Biblia nos habla de vida abundante, tenemos que partir de ese principio, que la vida abundante es la vida eterna. Una vida que comienza en el momento que venimos a Cristo y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo como el Señor y el Salvador, entonces la vida eterna comienza a operar en nuestra vida. Y esta vida viaja con los redimidos por su sangre a partir de su conversión a Cristo y continúa a lo largo de toda la eternidad. Siempre es maravilloso para nosotros tener esta imagen en nuestra mente acerca de los propósitos eternos de Dios para la vida de cada uno de nosotros en Cristo Jesús, y podamos caminar siempre sabiendo que cuando usted le entrega su vida a Cristo, usted realmente lo que hizo fue tener un nuevo nacimiento, una resurrección, una nueva vida. Y cuando usted llega a tener esa nueva vida continúa operando en su vida a lo largo de toda su existencia física y a lo largo de su existencia en la eternidad. Por lo tanto, en la Biblia, la palabra vida, específicamente la vida eterna, es proporcionada por nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros leemos esta palabra y esta es la vida eterna,
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Se lo encontramos en Juan capítulo 17, versículo 3, que la Biblia nos dice que la vida consiste en conocer a Cristo, el único Dios verdadero, conocer al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien Él envió para darnos a nosotros esa vida abundante. Esta definición de vida no hace mención de cuántos días estamos viviendo o vamos a vivir en este mundo, ni de la salud, ni de la prosperidad o de una carrera profesional. De hecho, lo único que se menciona aquí en esta palabra es acerca del conocimiento de Dios, que la vida consiste no en una carrera profesional, no en la familia, no en tener prosperidad, no en tener salud, sino que la vida consiste en que nosotros conozcamos a Cristo, y por lo cual tenemos hoy aquí este hermoso mensaje de la palabra de Dios, que lo único que la Biblia nos menciona es que tenemos la necesidad de conocer a Dios, y que esto es clave para una vida verdaderamente abundante. De modo que podemos leer de Juan 10:10, cuando Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces hoy yo quiero dejarle a usted dos grandes apartados, que cuando hablamos de vida abundante tiene que ver con dos aspectos. Uno, el aspecto espiritual, y el otro, el aspecto material de nuestra existencia. El Señor Jesús nos habla acerca de tener vida espiritual. Cuando Él dijo a sus discípulos que vino a darles vida abundante, lo primero que tenemos que partir es de la vida espiritual. El Señor Jesucristo vino precisamente para darnos, para servirnos, no para recibir o para ser servido, sino para dar y para servir. Y vino para que las personas pudiéramos tener vida en Él, y que esa vida significativa traiga a nosotros propósito, alegría y eternidad. ¿Cuántas personas que viven en nuestros días no tienen un sentido de significado, o un sentido de propósito, o de alegría, o de eternidad? Y por lo tanto, como no tienen un sentido de significado para sí mismos, un sentido de identidad en Dios, o tampoco un sentido de propósito, el para qué está en este mundo, por qué vino a este mundo, cuál es el fin de Dios para su vida, y por lo tanto no puede disfrutar aquello que ignora. Recibimos nosotros la vida abundante, la vida espiritual, en el momento mismo que reconocemos a Jesucristo como el Señor y el Salvador. Él viene a nuestra vida para darnos vida abundante. Ahora es importante para nosotros tener presente esta declaración. Nosotros somos personas de tres partes, tripartitas. Es decir, nos componemos de espíritu, alma y cuerpo. Son tres partes del ser humano. A partir de afuera hacia adentro tenemos el cuerpo físico, los sentidos. Y este cuerpo físico, de carne, huesos, sangre, se tiene que alimentar para poder mantenerse con vida. Este cuerpo físico tuvo un nacimiento natural, biológico, pero luego, después de haber nacido, ahora ya tiene vida. Pero para mantenerse vivo, tiene que seguirse alimentando. Luego tenemos una segunda parte de nuestra realidad, que es nuestra parte emocional. Y esa parte emocional de nosotros también requiere una alimentación correcta. Y luego, más al fondo de nuestro ser, tenemos una parte que llamamos el espíritu, que es la parte de Dios impartida en nosotros, la parte que nos conecta con lo eterno, la parte de nosotros que nos conecta con la vida espiritual. Y por lo tanto, tenemos esas tres áreas de nuestra vida: el cuerpo, el alma, el espíritu, o como ha sido diseñado desde lo más espiritual hacia lo más natural, el espíritu, el alma y el cuerpo. Y los tres son áreas distintas de nuestro ser que requieren alimentación, que requieren ser instruidos. Entonces, la vida es impartida de parte de Dios para cada uno de nosotros, pero luego tenemos la necesidad de mantenernos nosotros en esa vida. Así que, así como físicamente tenemos que comer pan,
el sustento de cada día para mantener el cuerpo con dinamismo, con vida, con energía. Así tenemos que alimentar nuestra vida espiritual. Cristo dijo, yo vine para darles vida, para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Y esto es una gran verdad, pero para usted tener vida necesita dedicar su vida a la oración, a la contemplación en la palabra de Dios, a la meditación de la palabra de Dios, a la contemplación en oración y a tener una reflexión profunda a través del ayuno también. Entonces, cuando usted tiene estas disciplinas espirituales, entonces la vida suya espiritual se vuelve una vida fuerte, una vida dinámica, una vida abundante. La palabra abundante significa algo que es excesivo, algo que es más allá de la medida normal, algo que es desbordante. Y eso es el principio que tenemos en la Biblia cuando dice la palabra de Dios, unges en mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Cuándo es que una copa rebosa? Cuando esta copa está llena hasta arriba y entonces ya no pudiendo sostener más contenido, se derrama, se desborda. Y ese es el hermoso principio que nosotros podemos y debemos tener de la palabra de Dios para nuestra vida. Aprender a vivir, a caminar en esa hermosa declaración de la palabra de Dios. Estamos hablando de vida abundante, es vida espiritual. Por lo cual Jesús nos promete a nosotros una vida mucho mejor de lo que nos podríamos imaginar con nuestra mente natural. En 1 Corintios 2, versículo 9, dice la Biblia así, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios preparó de antemano para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pensando en esta verdad, el apóstol Pablo nos dijo que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que nosotros entendemos. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 20, dice la Biblia así, y aquel que es poderoso para hacer lo que ha prometido, y dice así la Biblia, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús por todas las edades, por todos los siglos de los siglos. Amén. Así que tenemos aquí una palabra tremenda de reflexión que tenemos que seguir desarrollando en nuestra vida diaria. Aprender de este principio que Dios es capaz de hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros entendemos por su propia voluntad. Y entonces Él lo hace por medio del poder del Espíritu Santo. Ese poder del Espíritu Santo que opera, actúa dentro de cada uno de sus hijos. Y entonces cuando usted entrega su vida al Señor y le pertenece al Señor, a partir de esa realidad usted comienza a tener una hermosa, maravillosa experiencia de vida en el poder de Cristo Jesús, viviendo, actuando para el bien de su vida de una manera hermosa y gloriosa. Así que hoy quiero invitarle a usted para que le permita al Señor actuar en su vida de una manera siempre poderosa, sabiendo que la vida de Dios fluye dentro de cada uno de nosotros. La Biblia dice así, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Entonces, todos aquellos que creen en el Señor y le entregan su vida a Él, tienen esa virtud maravillosa de poder permitir que el Espíritu Santo fluya, corra, se dinamice dentro de la vida de cada uno de nosotros y podamos tener el fluir, ese río de vida de Dios, es la vida misma.
mi amado amigo y mi hermano que me sigue en esta reflexión, Cristo, la vida de Dios, no es un credo, sino una experiencia continua. Es un vivir en el poder de Cristo Jesús impartido en la vida de cada uno de nosotros. Y por lo tanto, cuando tenemos esa realidad en nosotros, podemos caminar sabiendo que en el poder de la sangre de Cristo, nosotros tenemos la oportunidad de vivir cosas mejores en el poder de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Quiero invitarle para que hagamos una pausa y usted pueda esperar este momento de adoración y disfrutar esta experiencia en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya regresamos en breve. Tu presencia aquí y ahora, aquí y ahora. Tu presencia trae el cielo a este lugar y establece con poder tu realidad. Los temores se someten a tu paz. Aquí, amén. Tu presencia trae el cielo a este lugar y establece con poder tu realidad. Los temores se someten a tu paz. Aquí, amén. Tu presencia trae el cielo a este lugar y establece con poder tu realidad. Los temores se someten a tu paz. Aquí, amén. Los temores se someten a tu paz. Aquí, amén. Tu presencia, este lugar, tu realidad. Los temores se someten a tu paz.
tu presencia aquí y ahora. Libertando, sanando. Tu presencia trae cielo. Tu realidad, los temores se someten aquí. Amén. Tu realidad, los temores se someten. Hola, hola, una vez más bienvenidos a este su programa El Manual de Vida. Qué hermosa experiencia vivimos cada día mientras adoramos al Rey de Gloria e inquirimos en su palabra hermosa y vamos aprendiendo cada día más de Él. Estamos hablando acerca de la expresión vida en abundancia y este es el principio de esta reflexión que estamos teniendo en este día. La vida eterna, la vida por la cual el cristiano realmente se preocupa, es determinada no por la duración en este mundo, sino por una relación con Dios. Esto es porque una vez que nos convertimos y recibimos el regalo del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces tenemos la vida eterna manifestada en cada uno de nosotros que le adoramos y le reconocemos a Él como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Esa verdad eterna que corre en las páginas de la Escritura y por eso la analizamos, la reflexionamos para poder caminar dentro de esa verdad. Dice la Biblia así en Primera de Juan 5, del 11 al 13, dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene vida. Ahora tenemos esta verdad en nosotros. Dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La vida eterna está en Él. El apóstol Juan escribió diciendo, les escribo esto para que sepan que ustedes tienen vida eterna. Pero vida eterna no es vida en la eternidad. Vida eterna significa vida permanente de Cristo que es eterno y eso es diferente. La vida de cada uno de nosotros, los hijos de Dios, gira alrededor de un principio fundamental.
el principio de creer en Él, el principio de creerle a Dios. En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se manifiesta esta declaración poderosa para nuestra vida, que nuestra vida se fundamenta en ese principio eterno y maravilloso para nuestro bien, para nuestro caminar en Dios de una manera especial. Dice aquí la Biblia en 2 de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta la eternidad. Antes bien crecer en la gracia, crecer en la gracia y el conocimiento. Y este es un aspecto muy necesario. Y esto nos enseña que la vida abundante es un proceso continuo de aprendizaje, práctica y maduración, así como de tener experiencias que muchas veces no son las que nos gustaría tener, pero que de medio de toda esa adversidad y de medio de todas esas adversidades tenemos que aprender a tener esa perseverancia y esa superación, porque en nuestra vida, en nuestro estado presente, vemos como por un espejo. Así, leyendo de 1 de Corintios capítulo 13 versículo 12, la Biblia nos dice así: viendo como a través de un espejo. Y esto es importante para cada uno de nosotros aprender de esta verdad. Dice así la Biblia: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora dice aquí la Biblia, vemos como en un espejo oscuramente. Y la razón por la que dice la Biblia, vemos como en un espejo oscuramente, es porque los espejos de la antigüedad eran hechos de bronce. Y entonces se pulía una lámina de bronce hasta que la silueta de la persona comenzaba a reflejarse en el bronce pulido, brillante. Sin embargo, no era totalmente claro como los espejos de hoy en día, que tienen una capacidad para que la persona se vea totalmente clara, tal cual. Todos nosotros visitamos el espejo cada vez que vamos a salir a exponernos al ambiente público. Queremos saber cómo nos vemos, cómo nos verían las personas con las que nos vamos a encontrar en ese diario caminar. Pero en la historia bíblica y en 1 de Corintios 13:12, cuando el apóstol Pablo escribe, ahora vemos por espejo oscuramente, estaba hablando acerca de un estilo, un tipo de espejo que era oscuro y que no permitía a la persona reflejarse totalmente, y por lo tanto dice esta expresión: pero entonces vamos a conocer cómo fuimos conocidos. Sin duda que ese es un elemento importante, que nosotros hoy caminamos en una vida eterna, pero en un cuerpo limitado. Hoy caminamos en una vida eterna, no hacia la vida eterna, sino que caminamos en una vida eterna, porque Cristo es la vida eterna que nos ha sido dada e impartida para que nosotros podamos también caminar en esa verdad. Caminamos en su vida eterna, y en esa vida eterna que nosotros caminamos, nos vemos siempre reflejados en el poder de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Maravillosas palabras que estamos escuchando en este día y reflexionando sobre esta verdad eterna. Cristo dijo: yo vine para darles vida en abundancia. La primera parte de esa vida es espiritual, pero la segunda parte de esa vida tiene que ver con asuntos materiales. Dios es un Dios abundante, que hace todas las cosas con abundancia. Dios es un Dios abundante que hace todas las cosas con abundancia. Sin duda alguna que Dios es tan abundante que para nosotros nuestra mente finita no nos permite entender toda esa magnitud. La NASA en años recientes ha indicado que en el espacio se encuentran más de 200 millones de galaxias. Cuando imagino esa expresión,
Se sale incluso de nuestra manera de imaginar, de pensar esa declaración. 200 millones de galaxias allá en el espacio sideral, y de pronto usted puede preguntarse, ¿y para qué toda esa magnitud? Bueno, eso ocurre porque Dios es abundante. En el mundo se encuentran 7.7 millones de clases de animales y 298,000 diferentes especies de plantas. Demuestran que Dios es abundante. No cabe duda que seguramente usted pensaría como yo, de que exactamente tenemos relación con algunas cuantas plantas, con algunos cuantos animales, y no tenemos con nada más nuestro sistema solar, hasta donde podemos ir entendiendo y conociendo algunas cosas, y a partir de ahí nos podríamos preguntar cuál es el propósito de toda esa magnitud. Y siempre tenemos que partir de este principio: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, por lo cual la creación misma da testimonio de la verdad y de la creación de Dios. No solamente tenemos una vida abundante espiritual, pero también somos llamados a tener una vida, materialmente dicho, también abundante. ¿Por qué? Porque Dios es abundante. Dios nos creó a nosotros con su propia naturaleza, con su propia imagen, y la imagen de Dios es todo aquello que Dios es. Todo aquello que es parte del carácter de Dios. Así que cuando nosotros hablamos acerca de Dios y del poder de Dios y de la autoridad de Cristo impartido en nuestras vidas, tenemos que partir indefectiblemente de esa maravillosa verdad de Dios en nuestra vida, de que Dios en su abundancia creó al ser humano también con la capacidad de entender que el diseño que Dios ha hecho de nosotros es para que nosotros pensemos con una mente también abundante. Ciertamente tenemos que partir del hecho de que la vida espiritual y la relación con Dios es un asunto que no puede estar en segundo o en tercer plano. Primero tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, pero luego las cosas materiales de este mundo son parte de nuestra realidad, y por lo tanto tenemos que nosotros aprender a ponerlas en el sano orden y equilibrio para que las cosas materiales cumplan su propósito. En nuestra realidad, nosotros somos llamados a entender nuestra vida también, nuestro paso por este mundo, como una realidad en la que nosotros podamos vivir una experiencia de carácter espiritual, y podamos también saber que Adán fue puesto en el huerto del Edén, que era un lugar entre el río Tigris y el Éufrates, hoy la región de Irak, y que en ese lugar estuvo una vez el huerto del Edén, y que este huerto era un huerto literal, un jardín o un huerto inmenso, ciertamente, entre el río Tigris y el Éufrates, el lugar donde Adán tenía su lugar en la tierra, y Dios lo puso ahí para que labrara la tierra y para que la cuidara, y lo cual nos habla a nosotros de esa maravillosa creación divina para enseñarnos a disfrutar esta vida física que nos ha dado, pero con una mente espiritual. Vivir esta vida física en este cuerpo físico, en esta realidad física, con una familia, en una casa, con un esfuerzo laboral, con esfuerzos para progresar, con una compañía, un negocio, una empresa. El propósito del Espíritu Santo es que nosotros podamos caminar entendiendo que Dios no solamente nos creó a nosotros espirituales para conectarnos con la eternidad y con el cielo, sino que nos hizo físicos para conectarnos con este mundo natural. Y cuando nosotros tomamos esa verdad y la declara de esa manera en nuestra vida, y nosotros aprendemos a caminar en esa versión de lo eterno, entonces podemos tener una hermosa experiencia de vida que nos permita hacer la obra que el Espíritu Santo anhela que nosotros hagamos. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, yo quiero invitarle para que usted
camine en esa verdad. Si usted fue llamado no para vivir en dolor, no para vivir en miseria, no para vivir en frustración, no para vivir en derrotismo, sino para vivir de una manera gloriosa, extraordinaria, poderosa, de modo que el Espíritu Santo nos siga llevando de la mano el propósito eterno. Así que vamos a orar para que la palabra que usted escucha sea una palabra de vida y de poder para usted. Dios y Padre nuestro, gracias por la bendición de darnos la vida que viene del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Te damos las gracias por la bendición de la abundancia. Te damos las gracias por la bendición de esa vida abundante que tú nos das para caminar de una manera extraordinaria en el poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. Bendigo a mi hermano y a mi amigo que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio, de su programa El Manual de Vida, y oro que la palabra que escucha sea de bendición, de restauración, de levantamiento para su vida, en el nombre, sobre todo nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mi amado hermano y mi amigo, le espero en nuestra próxima entrega y deseo que el Espíritu Santo, y oro que el Espíritu Santo le siga impartiendo, llenando de vida a usted de una manera extraordinaria, en el nombre de Jesucristo. Amén. Bendiciones. Gracias por tu sintonía. Hemos escuchado Manual de Vida, solo aquí en Happy Radio. Seguí con nuestra programación.